La presencia de milicias y grupos extremistas en la frontera del sur de Estados Unidos representa una amenaza para los migrantes y para la seguridad nacional. Así lo establece un reporte del Poverty Law Center. Carmen Escobosa viajó a Arizona, donde se reunió con un hombre al que tildan de racista, supremacista blanco, vigilante y cazamigrantes. Sin embargo, él defendió lo que llama su misión. Arivaca es un poblado en Arizona a poco más de 13 millas de la frontera con Sonora en México. Tiene unos 600 habitantes y se compone prácticamente de una sola calle. Los lugareños viven contentos, excepto por algo que consideran la piedra en el zapato. Lo feo que nos trae a esto es la mentada pader, la wall. Yolanda Peña emigró desde Durango, en México, y es asistente en una escuela de un poblado cercano. Ella y sus vecinos dicen convivir con la realidad de la migración de indocumentados desde hace años. Le digo, aquí tengo 46 años en este pueblo y nunca va a acabar esa situación. Quiere hacer lo mismo. Ellos piensan que están ayudando a la migración, a la Border Patrol. Desde hace unos 2 años llegó un hombre llamado Tim Foley. Se instaló en uno de los montes a los alrededores y fundó una organización de militares retirados procedentes de todo Estados Unidos. Lo llamó Arizona Border Recon. Que empezaron a venir y hacer sus investigaciones y como hacer bully el pueblo. ¿De qué manera hacían bully al pueblo? Que si andan y están en grupos, están en la tienda grabando la ciudad, como aquí estamos en Arivaca, estamos en un lugar muy sur y aquí hay peligro. He caminado más de 2,000 millas por estos caminos. Sé de dónde vienen, a qué horas vienen y a dónde van. Él es Tim Foley. Fue complicado dar con él. En estos momentos está listo ya para salir a patrullar la frontera. Su misión, dice, interceptar y detener el flujo de drogas y de personas a sueldo de los cárteles mexicanos. ¿Son ustedes una milicia? No, we're not a militia. No somos una milicia. No tenemos planes de derrocar el gobierno. Si no son una milicia, ¿qué son? Nosotros somos una compañía con licencia para recopilar información en el estado de Arizona. ¿Hay alguien que le haya pedido esa información? Hemos tratado de darles información a los líderes de la patrulla fronteriza. Muchos medios nos han pintado como racistas, vigilantes y cazadores de inmigrantes. Si yo fuera un racista, no estaría sentado aquí. Aunque asegura siempre encuentra manera de hacerla llegar a las altas esferas del gobierno. Instala cámaras a lo largo de la frontera. Él dice que lo que logra documentar con su tecnología es revelador. Foley nos compartió algunos ejemplos. Él está cargando magazines extras. Lleva una AK. Hay una AK-47. Sí ve cómo todos se le acercan. ¿Ves este hombre? ¿Ves esto? Es una chapa. Ahora, él es uno de dos cosas. Él es policía trabajando con el cartel o es un portador de drogas. Luis Pozzolo, de origen uruguayo, es candidato republicano al Congreso por el Distrito 7 en Arizona. Recientemente recorrió la zona. Tim Foley ejerció como guía para mí. Él fue el que me invitó y realmente es alarmante porque es una zona donde durante un día yo no pude ver un agente de Border Patrol y estuvimos bastante rato mirando la frontera, los carteles del otro lado armados y grupos entrando cada 10-15 minutos. ¿Alguna vez había visto algo similar?
De todo lo que yo he visto, es el más complicado. Él afirma que por aquí entran grandes cantidades de fentanol. En esta área específicamente, la sobredosis con fentanol son alarmantes los números. El tema de las drogas es personal para Foley, pues lo sufrió por muchos años en carne propia. En el recorrido, Foley dice con ironía que claramente por aquí no cruzan niños ni madres en busca de asilo político. De las cosas impresionantes que uno se encuentra por estos terrenos tan complicados y tan alejados de la mano de Dios, como dirían muchos. Este vehículo quedó prácticamente como coladera, impactos por todos lados. Y este no es el único, hay varios. Vamos a suponer que me lo pude poner y ya no me voy así. Los ya tradicionales zapatos con suela de alfombra para no dejar huellas están por todos lados. Después de escalar por un par de horas, llegamos a uno de los puntos más reveladores. From here you can only see one, two, three, four. You can see 4 of them. Él afirma que son grupos del crimen organizado apostados en terreno mexicano, justo por donde el muro fronterizo se suspende. Están en posición. Están mirando directo a nosotros. Mira el que está en el medio. ¿Ves los 3 hombres que están parados? En algún momento sobrevoló el área el helicóptero de autoridades federales estadounidenses. En este otro punto es donde Foley y los miembros de su grupo acampan cada 2 o 3 meses para llevar a cabo su misión. Mientras tanto, trabaja solo con su fiel compañero. En otro momento nos llevó hasta un lugar donde asegura hay otras evidencias. La llevaré a una casa de seguridad. Han estado usando este lugar por 6 meses, 1 año. Hace unos 6 meses recibí una llamada del otro lado. Dice que un portavoz de los narcos al sur le llamó para ofrecerle $15,000 al mes si abandonaba su causa y desaparecía. ¡Guau! Y libre de impuestos. ¡Guau! Él asegura que rechazó la oferta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Oh, sí, muchas veces, porque en mucho de lo que hago ando solo. Y aunque lo han amenazado de muerte una y otra vez, él dice que aquí se siente seguro. Si algo me pasa, ya saben de dónde vino. En el poblado de Arivaca la vida sigue. ¿Cómo es coexistir en un pueblo tan chico? Los miras y nomás, ni modo que vas a tratar. Yo no voy a tratar de salir de mi rutina, de salir de sacarles la vuelta. Peña dice salir a divertirse cuando puede. Tenemos una famosa cantina y de ahí nos salimos, especialmente yo, y voy por las amistades. Vamos y contamos qué te pasó ahora, qué fue el chisme de la semana. Me llamó mucho la atención, sin embargo, el letrero que tienen en la puerta de la cantina, ¿no? No se aceptan miembros de ningún grupo de vigilantes o de milicia fronteriza, incluido pero no limitado al Arizona Border Recon. No entren a nuestro establecimiento. Lejos de pensar en retirarse, Tim Foley ha comprado un extenso terreno donde alojará a veteranos sin hogar que deseen unirse a su causa. Intentamos hablar con representantes de la patrulla fronteriza para esta historia y en repetidas ocasiones se negaron a concedernos su versión.